¿Porfirio Díaz fue tan mal gobernante? Se dice que durante su gobierno, México vivió una época de oro, pero a un precio muy alto. ¿Dictador o visionario? ¿Héroe o villano? La historia de Porfirio Díaz está llena de secretos y contradicciones. En este video, nos adentramos en lo más profundo de su legado para descubrir la verdad oculta. El Porfiriato, periodo que abarca el mandato de Porfirio Díaz en México de 1876 a 1911, es a menudo recordado por la desigualdad social, la represión política y el descontento que culminó en la Revolución Mexicana. Sin embargo, esta visión, aunque válida, no abarca la complejidad de la época. Es innegable que el régimen de Díaz también trajo consigo avances significativos que sentaron las bases para la modernización de México. Para comprender mejor este periodo, es necesario analizar a fondo los logros que se alcanzaron durante el mandato de Díaz. Modernización e infraestructura sin precedentes. Uno de los logros más notables del Porfiriato fue la modernización de la infraestructura. Ferrocarriles. Se construyeron miles de kilómetros de vías férreas, conectando regiones antes aisladas y facilitando el comercio interno y externo. Esto permitió el transporte eficiente de materias primas y productos manufacturados, impulsando la economía nacional. Además, el ferrocarril contribuyó a la integración del territorio nacional y al desarrollo de nuevas poblaciones. Puertos. Los puertos se modernizaron para acoger barcos de mayor calado, impulsando el comercio internacional. Se construyeron nuevos muelles y se dragaron canales de navegación, lo que permitió la llegada de barcos más grandes y un mayor flujo de mercancías. Telecomunicaciones. Se tendieron líneas telegráficas y telefónicas, mejorando la comunicación a lo largo del país. Esto facilitó la comunicación entre el gobierno, las empresas y la población en general, agilizando la toma de decisiones y el intercambio de información. Crecimiento económico sostenido. El Porfiriato se caracterizó por un periodo de estabilidad económica sin precedentes en la historia de México. Inversión extranjera. Díaz implementó políticas que atrajeron la inversión extranjera, principalmente de Estados Unidos y Europa. Esto impulsó el desarrollo de la industria minera, textil y petrolera. La llegada de capitales extranjeros permitió la modernización de la industria y la creación de nuevas empresas, generando empleos y riqueza. Agricultura. La producción agrícola también aumentó, gracias a la expansión de la frontera agrícola y la introducción de nuevas tecnologías. Se implementaron sistemas de riego y se introdujeron nuevas variedades de cultivos, lo que permitió aumentar la producción de alimentos y satisfacer la demanda de una población en crecimiento. Estabilidad económica. Se logró una estabilidad económica notable, con una moneda fuerte y una inflación controlada. Esto generó confianza en los inversionistas y permitió el desarrollo de un sistema financiero más sólido. Paz y orden interno. Tras décadas de inestabilidad política y conflictos armados, el Porfiriato trajo consigo un periodo de paz y orden. Pacificación del país. Díaz logró pacificar el país y consolidar el poder del gobierno central. Se implementaron medidas para combatir el bandolerismo y se logró controlar a los grupos rebeldes que habían asolado al país durante años. Fortalecimiento del ejército. Se fortaleció el ejército y se implementaron medidas para garantizar la seguridad en las ciudades y caminos. Se modernizó el armamento y se profesionalizó al ejército, lo que permitió mantener el orden interno y defender la soberanía nacional. Seguridad pública. Se redujo la delincuencia y se garantizó la seguridad en las ciudades. Se implementaron cuerpos de policía y se establecieron sistemas de vigilancia, lo que permitió a la población vivir con mayor tranquilidad. Transformación urbana. Las ciudades mexicanas experimentaron una transformación durante el Porfiriato. Servicios públicos. Se mejoraron los servicios públicos, como el agua potable, el alcantarillado y la iluminación. Se construyeron sistemas de agua potable y alcantarillado, lo que mejoró las condiciones de higiene y salud de la población.
Se implementaron sistemas de alumbrado público, lo que hizo las ciudades más seguras y atractivas. Edificios públicos. Se construyeron edificios públicos de gran envergadura, como el Palacio de Bellas Artes y el Palacio Postal, que aún hoy son símbolos de la arquitectura mexicana. Estos edificios no solo embellecieron las ciudades, sino que también reflejaron el progreso y la modernidad del país. Espacios públicos. Se crearon parques y jardines, embelleciendo el espacio urbano. Se plantaron árboles y se construyeron fuentes y monumentos, lo que creó espacios de recreación y esparcimiento para la población. Impulso a la cultura y la educación. El Porfiriato también fue una época de florecimiento cultural. Instituciones culturales. Se construyeron teatros, museos y bibliotecas. Se fundaron instituciones culturales como la Academia Mexicana de la Lengua y el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. Educación. Se fundaron nuevas universidades y se impulsó la educación, aunque con un enfoque elitista. Se establecieron escuelas normales para la formación de maestros y se promovió la educación técnica. Artes y literatura. Se promovió el desarrollo de las artes y la literatura, con figuras como Justo Sierra y Amado Nervo, destacando en el panorama cultural. Se organizaron exposiciones de arte, y se publicaron obras literarias que enriquecieron el acervo cultural del país. Consolidación de las relaciones internacionales. Durante el Porfiriato, México logró consolidar su posición en el escenario internacional. Diplomacia. Se establecieron relaciones diplomáticas con diversos países y se participó en eventos internacionales. Se firmaron tratados comerciales y se establecieron embajadas en diferentes países, lo que fortaleció la presencia de México en el mundo. Imagen internacional. La imagen de México como un país estable y en desarrollo atrajo inversión extranjera y contribuyó a la modernización del país. La estabilidad política y el crecimiento económico del Porfiriato generaron confianza en la comunidad internacional y permitieron a México participar activamente en el comercio y la diplomacia internacional. Si bien es innegable que el Porfiriato estuvo marcado por la desigualdad social, la represión política y la falta de democracia, también es cierto que trajo consigo avances significativos en términos de infraestructura, economía, paz y orden. Es importante analizar este periodo histórico en toda su complejidad, reconociendo tanto sus aspectos positivos como negativos. La historia del Porfiriato nos recuerda que el progreso puede tener un alto costo social y que la estabilidad política no siempre es sinónimo de justicia social. No obstante, los logros alcanzados durante esta época sentaron las bases para el México moderno y no deben ser ignorados.